Bien amigos, y ahora por supuesto vamos a la tienda más famosa de aquí de Disney Springs, que es el mundo de Disney, así que acompáñanos. Esta faldita, ya les voy a decir, $29,99. Bien, y si por el contrario no quieren nada para ustedes y tienen al contrario unas bebés hermosísimas, todo cuesta $29,99. Miren, o sea, $29,99, $29,99. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron, estamos en nada más y nada menos que Disney Springs, aquí en Orlando, Florida. Así que acompáñenos en esta nueva aventura. Les vamos a mostrar todo lo que pueden visitar, todas las cosas que pueden encontrar. Algunas son completamente gratis y además es un lugar que no tienes que pagar para entrar, así que ya dependerá de tu bolsillo si quieres gastar o no, pero para mí sería un lugar en el que puedes ir sin gastar mucho. Bien amigos, y si entran por el estacionamiento Orange, porque está por aquí, van a poder observar que está, lo primero que van a encontrar es el Coca-Cola, un restaurante. También van a encontrar Planet Hollywood, que está aquí en la misma entrada, y al mismo tiempo darse cuenta que están cerca del AMC, las nuevas salas de cine, y están estrenando aquí una vez una hermosa plaza con fuentes. Bien amigos, y este tipo de tiendas que van a encontrar muchos shows, inclusive hasta DJ, como lo vieron ahorita en este momento. Pero estas son las tiendas que van a conseguir normalmente en todos lados aquí en Disney Springs, así que no pierdan la oportunidad de disfrutarlo y pasarla muy bien en Disney Springs. Y esto es parte de lo que van a conseguir en Disney Springs, tiendas alusivas a Disney por todos lados, así que señores, no se escatimen, pero tengan precaución en los gastos. Pero esto es mucho lo que van a conseguir aquí en Disney, tiendas alusivas a Disney. Ahora estamos en la tienda Sunglasses. Cuando compras un lente, eso tienes un 60% de descuento, pero los precios van desde 300 hasta 150, pero es por la marca que están viendo en ese momento. Ahí tienen Prada, Dolce & Gabbana, Valentino, Tiffany, de que ya se pueden hacer una idea de la calidad de lentes que van a conseguir aquí con Sunglasses. Y ahora vengo yo a explicarles esta oferta. Esta oferta dice, así serán de caro, que cuando tú compras el segundo par te van a ofertar $60 off en el siguiente. O sea que si cuesta 300 te lo van a dar 240. Una pequeña rebajita. En este sector de Disney Springs pueden conseguir el teatro, también consiguen una sala de bolos como que está allá. También está este restaurante que tiene 2 niveles, pueden comprar hamburguesas, cerveza, algunos jugos y sentarse abajo en la barra. O también en este lugar que está aquí, que es para los estrenos de las películas, películas que van a estrenar ahora este año. Y las personas van a tirarse una fotico, vienen a pasar un rato agradable. Así que ¿qué les parecería a ustedes tomarse la foto como el estreno de la alfombra roja de la película?
Por supuesto, una de las cosas que puedes hacer, obviamente ya dependerá de ti, si quieres gastar mucho o no, es visitar la tienda Eminem aquí en Disney Springs. Recuerden que también hicimos un video donde sale Eminem, pero en Nueva York, así que le vamos a dejar por aquí el link en la descripción. Y aquí frente a la tienda City World podemos resumir una experiencia de restaurantes, sport bar, como una tienda de ropa alusiva a la NBA. Así que no se pueden perder esta oportunidad y disfrutarlo si eres fanático del deporte de la NBA. Y casi frente a la tienda de la NBA que está acá, tienen este bar emblemático. Es como algo antiguo y grande, pero también es muy llamativo. Miren esta toma. Miren esa belleza que tiene ahí. Así que también pueden almorzar o cenar aquí mismo, aquí afuera en la parte externa del restaurante y lo pasarán. Creo que increíble, muy bien. ¿Qué les parecería venir y comer aquí? ¿Y sabían que hay un establecimiento del Circo du Soleil aquí en Disney Springs? Pues aunque de este lado está la tienda, pero como todo Disney siempre busca que tú compres algo, obviamente ahí puedes comprar en las taquillas los tickets, pero al salir del show obviamente sales por la tienda. Bien amigos, y si no quieres gastar en un restaurante de los de aquí, que algunos son súper exclusivos y un poco más caros, pues Disney Springs te ofrece esta área de food truck en la que tú puedes comer. Recuerden que la food truck siempre un poquitico más económico que los restaurantes normales y por supuesto con esa hermosa vista que ya vieron. Y en este sector de Disney Springs van a conseguir restaurantes como estos aquí, italianos, puertorriqueños, también alusivos a algunos griegos, pero es una zona exclusiva para tomarse unas buenas fotos, una buena cerveza afuera, aquí al aire libre o interno, pero es un lugar espectacular este lado de Disney Springs. Bien amigos, a estos restaurantes me refería con que eran mucho más exclusivos y mucho más caritos, o sea, así que si no tienen presupuesto o simplemente no quieren gastar más en este tipo de restaurantes, recuerden las food trucks que están allá más adelante. Bueno amigos, miren esta hermosa cola que tienen ahí para entrar a ese restaurante, así que debe ser muy exclusivo, muy bueno, pero también de muy alta calidad, porque nadie hace una cola por gusto, así que ese restaurante debe valer la pena. Así que ténganlo en cuenta cuando vengan a Disney Springs. Miren este restaurante alusivo a la aviación, es muy bonito. Pero aquí tenemos un lugar que queremos mostrarles. Este sitio que está aquí es como una especie de anfiteatro para eventos al aire libre, que podrán escuchar música, bandas al aire libre. Muy bueno para la gente que viene a pasar un rato agradable aquí al aire libre y pasar una tarde inolvidable, un fin de semana en Disney Springs. Y una de las cosas que le quería mostrar era este local que está aquí, es donde te puedes alquilar o tomarte un paseo en estos barcos o carros anfibios que son de la época, no sé, de los 60, 70, alguien me corrija, pero son muy antiguos. Miren ese modelo de vehículo anfibio que tienen ahí, hermoso, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Tomarían un paseíto en un barco como este? Y ahí están los choferes esperando para la gente que va a tomar su paseo. Bien, y si querían saber cuáles eran los precios de los paseos en bote o barcos anfibios, miren, ahí están. Para los VIP, 65. Para tu primer viaje, 25. Y cuando quieres ir como capitán o manejando, $45. ¿Te parece que está caro o está bien? Y este es otro sector de Disney Springs donde está la plaza, pero también está este restaurante que está ahí, que asemeja a un barco de la época de los 80, 60 que andaban por los ríos Mississippi o los ríos antiguos de aquí de Estados Unidos. Miren, está otro restaurante, que es un restaurante italiano, muy bueno, alta calidad, lo recomendamos obviamente. Y por allá, en este destino, está el restaurante alusivo a los dinosaurios, así que ya vamos para allá para que disfruten esa belleza. Y esta tiendita es muy interesante, se llama Pop Gallery. Si quieres ese arte tipo pop,
tipo muy gótico. Miren esta belleza de imágenes que tienen aquí. Miren estos dibujos. Miren, ahí están las chicas disfrutando de esta arte. Creo que si vale la pena, no les escatimen en comprarse uno de estos, porque esto no se consigue en otro lado. Solo lo he visto en Disney Springs, ni siquiera en Disney, en los parques van a conseguir este tipo de arte. Solo aquí. Por supuesto dice no toquen, así que hagan favor de no tocar. Pero miren esta belleza. Amigos, y ahí está el restaurante T-Rex. Ya hemos venido anteriormente, por eso los recomendamos ampliamente si quieren que sus niños pasen un día divertido y al mismo tiempo puedan comer. Si a sus niñitos les encantan los dinosaurios, este restaurante va a ser para usted. No se van a arrepentir de la experiencia, igual le vamos a dar imágenes allá adentro, ¿ok? Miren esta belleza, miren el enorme brontosaurio que hay arriba, o no sé cuál dinosaurio es. Si su niño sabe cuál es, por favor dejen en los comentarios cuál es ese dinosaurio, si yo estoy equivocado. Pero miren esta belleza que tienen aquí. Miren amigos, y con esas imágenes de Walt Disney les quiero recordar que si no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse, además de hacer clic en la campanita y por supuesto compartirlo con sus amigos, darle like y comentar. Recuerden que siempre les respondemos sus comentarios. Bueno amigos, lastimosamente no vamos a poder entrar el día de hoy. El tiempo de espera para entrar y tomar una mesa son de 3 horas 15 minutos. O sea, imagínense lo famoso que es este restaurante, que en este momento no vamos a poder hacerlo, pero tenemos unas imágenes por ahí que les vamos a estar dejando en los videos siguientes para que vean lo bonito y hermoso que se ve, pero no vamos a poder hacerlo hoy. Pero se lo recomendamos ampliamente cuando tengan sus niños, vengan aquí al restaurante de T-Rex. Mira amigos, este restaurante que está aquí al último barrio, ¿qué les parece? ¿Les valdría la pena venir y pasar una velada aquí con la familia? Yo creo que sí. Vamos a tratar de ver en cuál entramos para ver y le damos nuestra recomendación. Vamos a hacer el intento en este, a ver qué tal. Se ve interesante, es un barco gigante, pero vamos a ver. Ya les decimos si pudimos comer aquí algo o sencillamente tuvimos que esperar afuera otra vez. Para tu turno entrar al restaurante y es inmediatamente, o sea, no está full, pero es literalmente un barco, una especie de como de crucero antiguo, pero miren la elegancia, ahorita la vamos a hacer. Cuando estemos sentados lo mostramos, pero miren, qué belleza. Bueno, ahora nos dirigimos a nuestra mesa, el chico nos pasó buscando. Está muy bello este restaurante, miren la elegancia de esta cosa. Está hermoso, miren la mesa, súper elegante, miren la vista. En esta vista que nos estamos prestando en este momento al restaurante. Miren, estamos sentados literalmente en la ventana del restaurante. Nos encantó, la verdad que es muy elegante. Miren, estoy aquí literalmente pegado al vidrio. La vista excelente, inclusive ya puedo ver el resort que está aquí cercano. Ya está en la tienda Volcán. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Espectacular. Bien amigos, y esto fue lo que pedimos, unos linguinis con camarones. Mi esposito y yo coordinados en eso. Por allá las chicas también coordinadas porque pidieron camarones con papitas. Nosotros siempre dejando en alto nuestro sabor latino y por supuesto el seafood, o sea la comida de mar nos encanta. Por aquí le estaremos diciendo los precios. No son tan elevados, pero están bien aceptables. Y con esta toma lo vamos a dejar el final del almuerzo en este restaurante bellísimo. Y miren esta toma de Disney Springs.
desde este balcón es espectacular. Si necesitan o tomarse una buena foto desde este balcón del restaurante, quedará perfecto. Y aquí en Disney Springs también van a conseguir la tienda Lego, una de las más famosas de todo Estados Unidos, pero es espectacular. Vamos a tratar de entrar y hacerles unas tomas para que se den cuenta lo bello que es. Pero esa es la entrada y esta es la otra entrada. Miren, hay una fila para entrar ahí. Así que vamos a tratar de entrar a ver si tenemos oportunidad. Y con esta toma les vamos a demostrar cómo son las estructuras de Lego aquí en Disney. Miren esas estatuas de Elsa, de Frozen y Olaf. Miren, es espectacular. Todo está hecho de Lego. Y por acá también tenemos las Star Wars, estatuas de Star Wars de Lego. Miren esa belleza, hermano. Hecho con puros Legos. Y si ya tenían dudas, me voy a acercar, miren. Son Legos. Todo esto está armado con Lego. ¿Qué tal? Brutal. Amigos, y frente a la tienda Lego van a encontrar este dragón inmenso de puros Legos. Sí. Todo lo que están viendo ahí dentro y fuera del agua está hecho con Lego. ¿Qué tal? Y aquí está la otra entrada de la tienda Lego, pero lo que quería mostrarles era esta estatua masiva de la historia del dragón y el caballero de Lego. Miren qué brutal el tamaño de esto, hecho de puros Lego. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? O sea, de puros Legos esto. Les debo haber tomado meses a los artistas haber armado esto. What? Que tiene mucho detalle. ¿Qué tal? Mira la cola inmensa de este dragón. Y es que se devuelve hasta arriba. O sea, el trabajo es brutal lo que hicieron con esta cosa de Lego. Sí, son Legos. Por si tenían alguna duda. Y mira, ahí ven a las niñas, pueden ver el tamaño masivo de esta cosa. Ahí está Rosemary filmando para que vean el tamaño de eso, hecho de puros Legos. Ahí tienen una referencia visual del tamaño de esto. Everyone going to the one entrance. And the other side, right? So what you need to do is go back to the elevators and escalators. Bien amigos, y ahora por supuesto vamos a la tienda más famosa de aquí de Disney Springs, que es el mundo de Disney, así que acompáñenos. Y amigos, y esta es la parte de adentro de la tienda más famosa de Disney Springs, el mundo de Disney. Vamos a mostrarles unas cuantas ropitas, unas cuantas cositas, para que se vayan dando una idea y le vamos a dar algunos precios. Pero esto es masivo, es gigante. Bien, y por supuesto si les gustaría unas moneditas de Mickey como esta, déjenme decirles que cuestan nada más y nada menos que $29,99, o sea, $30. Bien, y si por el contrario no tienen nada para ustedes y tienen al contrario unas bebés hermosísimas, y yo sé que uno se vuelve loca con esas bebés, pues vean toda esta colección de las princesas. Y lo que me llama la atención es que prácticamente todo cuesta $29,99. Miren, o sea, $29,99, $29,99, esta, y me llamó la atención. Y esta también cuesta $29,99. ¡Qué bello! ¿Se la llevarían para su bebé? Ahora si por el contrario quieren protegerse más del sol, quieren una gorra de Minnie, déjenme decirle que el precio es $24,99. Todo aquí con 99, eso quiere decir que no es 24, sino 25. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You
si por el contrario quieres un disfraz como este o como todos esos que acabas de ver, nada más y nada menos, cuestan $59,99, o sea, $60. ¿Saben cuánto cuesta esta faldita? Ya les voy a decir, $29,99. Si por el contrario les gusta coleccionar, en una colección como esta, cada pieza, o sea, cada bolsito cuesta $29,99, pero recuerden que no les he dicho o no les he recordado que tienen que pagar taxes. Ahora, si por el contrario lo que quieren es llevar recuerditos para sus familiares, déjenme decirles que cada recuerdito como este, que son llaveros, les va a costar $9,99, $10. ¡Es muy grande! Y por supuesto, como Disney compró la franquicia de Marvel, si eres fanático de los Avengers o la franquicia Marvel, no puedes perderte la última colección, los guantes de Black Widow, la gorra de este pequeñín, y esta otra gorra espectacular, pero miren las chaquetas que hay para la gente que son fanáticas de los Avengers. O ese morral que está ahí, está espectacular. ¿Qué les parece, amigos? ¿Se comprarían uno? Y la chaqueta de los Avengers cuesta $84,99. ¿La comprarían? Está un poquito cara, pero es el único lugar donde la van a conseguir. No es que se lo van a conseguir en todos lados, así que sería una oportunidad para tener algo de los Avengers en Disney. Por cierto, los guantes de Black Widow cuestan $29,99. ¿Les parece caro? Está bien. Díganmelo o déjenlo en los comentarios si dicen que el precio está muy alto o está bien un guante de Black Widow. Y por supuesto no podía faltar para los amantes de Star Wars, está la sección donde pueden comprar camisas, pulseritas, peluches, todo alusivo a la película Star Wars. Y como esta esquina que está acá, está todo lo alusivo a Star Wars. Los espada láser, también tenemos carteritas, tenemos como que portalápices o algo por el estilo. Si te gustan los Sith, este sable cuesta $39,99, o sea $40. Así que si eres amante de los Sith de Star Wars, eso es lo que te costaría tener el sable de los Sith en Star Wars. Este peluchito está perfecto para tener de colección, pero si eres amante de las figuritas de acción, aquí estas cuestan $27. ¿Qué les parece? Está caro, está barato tener la colección de Star Wars. Esto es un poquito más barato, está en $16. ¿Se lo compraría? ¿Qué tal? La colección de tazas de Star Wars, las gorras de los drones o los clones. Y mira esta chaqueta. Wow. Bueno, más que digo, es un suéter, pero está muy bonito. Morrales de Star Wars y suéteres de Star Wars. Yoda viejito. O ¿qué le parece a Chewbacca? Peluche de Chewbacca. ¿Se lo compraría? Por si lo querían saber, cuesta $26 el peluchito de Chewbacca. ¿Qué tal? ¿Se lo compraría? Ahora, si eres más amante de Mickey, ¿qué te parece esta sección? Solamente para Mickey Mouse. La chaqueta está blanca. O si sufres de frío en las manos, ¿qué tal unos guantes de Mickey? Miren estas chaquetas. Y por supuesto no podían faltar los peluches de Mickey. ¿Qué tal? Tan bonito. Y por supuesto vamos a dar los precios de la chaqueta. Esta chaqueta está en $49,99. O sea, todos estos suéteres que están viendo aquí están al mismo precio. Así que, ¿les parece caro? ¿Les parece barato? ¿Qué tal? Y esta es una sección dedicada solo a los teenagers, un poquito más para niños más grandes, personas más grandes. Tenemos gorras como esta de Lilo y Stitch, tenemos estos suéteres un poquito más pop, más común, o este tipo gamuza. Mira qué tal le parece este material gamuzado de Mickey, o sea, un poquito más para niños más grandes, aunque no escapa de los chiquitos porque tenemos esta gorrita para las niñas y el lacito de Minnie. Y esta es la otra ala de la tienda de Disney. ¿Qué tal? Es inmenso, está la cola para pagar ya los souvenirs. Y por supuesto por ahí está el día, la salida.
Tenemos más cosas, como más recuerditos, más cosas más para usar a diario, como esos potes para agua, paralitas un poquito más pop, menos clásicas, o muñequitos como este de Minnie que tiene. Para la comunidad LGBT también tenemos muñequitos de Minnie, porque Disney apoya a la comunidad LGBT. Mencionaba anteriormente, Disney está ahorita apoyando al movimiento LGBT y por eso tiene esta sección dedicada a solo detalles de Minnie o Mickey de los colores de la comunidad LGBT. ¿No te das cuenta? Franelas, gorras, sellitos, bandas, todo con los colores de la comunidad LGBT. ¿Qué tal? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Dejen los comentarios aquí. A mí me parece que está muy bien, pero hay gente que no. Así que todos sus comentarios con respeto, por favor, déjenlo debajo. Y por supuesto hay una sección que solo es para las orejeras de Mickey, los cintillos, como lo dirían en tu país. ¿Cómo lo dirían en tu país? Déjanos en los comentarios cómo lo llamarían. Y por supuesto en este sector están las gorras. O sea que si eres amante de las gorras, este sector sería el tuyo. Bien amigos, y con estas imágenes de la colección 2021 de Walt Disney le queremos decir muchas gracias por llegar al final de este video. No olviden por favor suscribirse, además de comentar qué les ha parecido toda esta experiencia, el recorrido en Disney Springs, y por supuesto comentar si han venido o si alguna vez quisieran visitar, pues por supuesto aquí tienen toda la información. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Y por supuesto, otra de las ofertas que podemos encontrar aquí son estas mucho más grandes, pero en $149. Siempre que vengan a los outlets o a todas las tiendas, sobre todo aquí en Estados Unidos, busquen ese tipo de letreros donde dice como rebaja final. Y eso quiere decir que el 40% de descuento es sobre el precio que ya está. Por ejemplo, esta. Miren, y por supuesto como estamos en Florida, si vas a la playa necesitas unas así, si vas a los parques también necesitas unas así, así que 2 por $89 de la marca Class, yo creo que sería una muy buena opción. Dime la verdad, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque es mucho más económica. Ella nos dijo que es que esta tienda que está aquí en Orlando es una tienda de descuento, o sea, como que llega todo lo que ha pasado de temporada, y esta es una tienda súper descuento, o sea, de súper descuento.